experiencia como actor en el desarrollo del conflicto. Iniciada la década del 60 del pasado siglo, luego de haber vivido durante los años 50 como adolescente los coletazos de la llamada violencia liberal conservadora en Colombia, registrado en la obra La violencia en Colombia, estudio de un proceso social en la región del Quindío, en donde mi padre se desempeñó como notario en la ciudad de Calarcá. Comencé estudios de bachillerato en el Colegio Diogracias Cardona de la ciudad de Pereira, en el entonces existente departamento de Caldas. Ese traslado de lugar, pensado por mis padres para alejarme de ese entorno violento del Quindío, coincidía con un cambio epocal definible como el fin de la violencia partidista entre las colectividades conservadora de una parte y liberal de la otra, al inicio del predominio de otra forma de violencia cuyas expresiones se mantienen hasta la fecha como confrontación entre el establishment representado por el fenómeno partidista del Frente Nacional, acordado entre liberales y conservadores para un reparto del poder político y una sucesión alternada de gobiernos liberales y conservadores de una parte, y la subversión de corte marxista y partidistamente comunista de otra. En el marco de ese cambio de época se produjo en el continente americano la Revolución Cubana, que empezaba en los años 60 a presentarse como el faro luminoso que marcaría las nuevas rutas de los pueblos de América Latina, y las nuevas tendencias encontraban en suelo colombiano campo abonado con la existencia de organizaciones comunistas claramente influidas por el entonces en desarrollo campo socialista, inspirado en los desarrollos de la entonces existente Unión de la República Socialista Soviética. Estas organizaciones se presentaban explícitamente como de carácter internacional, bajo los conceptos de internacionalismo proletario, y la consigna del Manifiesto Comunista Proletarios de todos los países unidos entusiasmó e inspiró a quienes entonces, como el autor de estos apuntes, deseábamos como jóvenes comunistas una transformación radical de la sociedad colombiana para generar condiciones materiales, sistémico-estructurales que hicieran posible el despliegue libre de todas las potencialidades humanas. En este contexto me destaco en la construcción y fortalecimiento de las juventudes comunistas en la región, hoy conocida como Viejo Caldas, integrada por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, lo que me hace candidato para ir a una escuela internacional del movimiento comunista. Y en efecto, dados los orígenes alemanes de la familia de la cual hago parte, Kerner, viajo a la entonces existente Damals Existierende República Democrática Alemana, participando durante los años 64 y 65 en cursos de nivel superior sobre filosofía, economía política y estrategia y táctica del movimiento comunista internacional. El viaje y estudios en la RDA ocurre cuando en Colombia se había iniciado abiertamente en el año de 1964 el proceso de insurgencia armada que dio comienzo al todavía existente conflicto armado interno, CAI, con la llamada Operación Marquetalia, acerca de la cual existe documentación abundante, entre la cual se encuentra el libro Testimonio Alternativa del 84 Paso Guerra, escrito años después por uno de sus protagonistas, el general José Joaquín Matallana Bermúdez. Acerca de este momento histórico se encuentra en mi concepto una documentación de especial valor en el libro de Arturo Álape titulado La violencia, la paz, testigos de excepción, en cuya elaboración tuve alguna injerencia. Estas experiencias existenciales, vivencias propias que no relatos de oídas,
y el conocimiento directo de cómo muchos de los jóvenes revolucionarios de esa época, años 60 y 70, se formaron política, militarmente, en diferentes países del reconocido entonces como campo socialista, Unión Soviética, Checoslovaquia, Bulgaria, Albania, República Popular China, República Democrática Alemana, Cuba, etc. Me permiten afirmar sin lugar a dudas que el conflicto armado interno entendido como guerra revolucionaria contra el capitalismo y el imperialismo no fue en sus comienzos un hecho interno, aislado, parroquial, nacional, sino un componente de propósitos estratégicos de una parte del movimiento comunista internacional y de otra parte un componente integral de la lucha encabezada por los países capitalistas más desarrollados para defender el status quo y el orden mundial, distinguido por un centro dominante altamente desarrollado, encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, principalmente Gran Bretaña, Francia, con unos intereses comunes definidos a partir de la posguerra como una periferia de países dependientes subdesarrollados. Este, así descrito de manera simplista, constituyó el eje de la llamada Guerra Fría, como confrontación de los dos grandes sistemas socioeconómicos que marcó el carácter de una época hasta el momento en que se produjo la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la desintegración del ya mencionado campo socialista. Ese contexto constituye el caldo de cultivo de una criminalidad de contenido o carácter político, en la cual se combinan los ya mencionados elementos de un conflicto global con elementos internos del país. Formalmente se tiene en este país una constitución política como Estado de Derecho y un orden jurídico y particularmente jurídico penal que incorpora y desarrolla conceptualmente los principios de ese Estado de Derecho inspirados en teorías y conceptualizaciones de indiscutible contenido humanista. Pero el desarrollo real y el ejercicio del poder materialmente presenta otra cara, que ha sido definida como terrorismo de Estado, generando unas condiciones propiciatorias de una criminalidad política que bien permite apropiar para calificarla las palabras del preámbulo del Estatuto de Roma. Comillas. En este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad. Ha sido y es esa experiencia de vida la que me permite apropiar como concepto sintético que explica la formación de ese contexto propicio de una criminalidad de relevancia actual para el derecho penal internacional, las afirmaciones del general Fernando Landazábal Reyes en su libro Factores de Violencia y que resulta pertinente transcribir en extenso.